Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a un vídeo más. En la noche de hoy, en la tarde también, hoy, vamos a hablar sobre, bueno, es- y vamos a hablar sobre la disciplina positiva. Para este tema hemos traído a Laura Mejía. Hola, Laura, ¿cómo estás? Oh, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, pues Bien, como bien. digo, ella, nada, vamos a hablar con ella sobre qué es la disciplina positiva. Vamos a ir haciendo una serie de preguntas de desarrollo donde Laura nos va a explicar un poco en qué es, qué consiste, bueno, y más cosas que no voy a, que no voy a desvelar. Así que bueno, hablamos desde Colombia con Laura. Laura, ¿cómo estás? Laura, hola, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, Muy bien. les hablo entonces un poquito sobre mí. Sí, si Yo quieres soy contar. psicóloga. Perfecto, les voy a contar entonces sobre mí. En efecto, mi nombre es Laura Mejía. Yo soy psicóloga de Colombia, de la Universidad del Bosque. Trabajo con familias en el área de disciplina positiva, que ya ahorita van a saber qué es. Y actualmente me encuentro haciendo una maestría en el área de neuropsicología. Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, luego Laura, acuérdame, es verdad, se me ha ocurrido algunas preguntitas de neuropsicología. Luego hablamos un poco más, ¿vale? Bueno, antes de Excelente. nada, que me enrollo mucho. Laura, ¿qué es la disciplina positiva? Bueno, mira, la disciplina positiva es una forma de enseñar, digamos que se crea para enseñar a los niños, desde los papás hacia los niños, de una manera respetuosa y amorosa, Ah, ¿cierto? Desde la dignidad, desde el darle valor al niño y un lugar importante dentro de la familia, porque antes los niños eran como parte de o pertenencia de sus papás, o esa era la creencia. claro. Últimamente esa perspectiva se está cambiando mucho más y ahora vemos a los niños como una parte fundamental de nuestras familias. Mm, Eso es básicamente la disciplina positiva a muy grandes rasgos. Es una forma de criar desde ah. el respeto y el amor. ¿Y desde cuánto hace que te dedicas o, bueno, o que trabajas en este caso, en este tema? En la disciplina positiva llevo trabajando 5 años con Mm. familias, con profesores, en colegios también trabajamos, porque también el maestro y el estudiante pueden interactuar de una manera mucho más eficaz cuando trabajan desde disciplina positiva. Entonces también trabajo con colegios y con familias. Qué bueno. Y en este caso, bueno, ¿cómo, háblanos un poquito más o menos, cómo llegó la disciplina positiva a tu vida? La disciplina positiva llega a mi vida básicamente desde que me gradué de la universidad. Yo me gradué hace 7 años, más o menos. Ujú. Y desde que me gradué el tema de la crianza me gustaba mucho. Siempre busqué cómo hacer para que los papás criáramos de una manera mucho más respetuosa, ¿cierto? Ujú. Mucho más tranquila, que hubiera una interacción mucho más bonita y eficaz. Mm. Leía, leía, leía y hace más o menos 2 años, Ah, mi hermano mayor, que también es psicólogo, me da un regalo precioso que es mi certificación en disciplina positiva. Y desde hace 2 años, oh, qué pues ya bueno. estoy certificada en el área. ¿Esta preparación la hiciste en Colombia? En Colombia, sí. Ajá. Y Sí, sí, sí. en Colombia, el ámbito de la disciplina positiva es un ámbito, bueno, ¿está en auge o notas que es una tendencia que se lleva cada vez más? Sí, está cada vez más fuerte y eso nos pone muy felices, Ujú. pero así como las cosas nuevas llegan, pues llegan a romper muchos esquemas Claro. y hay papás que no están de acuerdo, que sienten que la disciplina positiva es muy laxa, porque no Ajá. la estudian a fondo, ¿cierto? Es importante estudiarla a fondo para entenderla bien, pero sí estamos intentando enseñarla y que la gente se entere mucho de qué es esto. Ajá. Porque, ¿cuáles son los problemas?
o esos problemas que tú detectas a la hora de que no acaba de encajar. Bueno, la disciplina positiva, como te digo, habla mucho del amor y del respeto. Y Ujú. en ese orden de ideas hablamos mucho, por ejemplo, de dialogar mucho con los niños, de ser pacientes, de entender qué Ah, está pasando detrás de un mal comportamiento, ¿cierto? ¿Qué pasa? Este tipo de métodos es un poco más demorado para que la conducta se retome hacia un buen camino, ajá, ¿cierto? Y al sí, papá le gusta que sea inmediato. Entonces, con un grito es mucho más rápido que el niño detenga conducta, con un golpe es mucho más rápido que el niño detenga conducta, y entonces ajá, se tergiversa. Entonces, lo que entienden claro. es que uno los deja hacer a los niños lo que ellos quieran, y eso no es Vale, así. ¿Sí? Se tergiversa claro. un poquito la información, pero vamos para adelante. Ajá. Y en este caso, o sea, la disciplina positiva es solo para las personas que tienen hijos. La disciplina positiva es para todo el mundo. Ajá, La disciplina positiva realmente, cuando tú ya la miras muy a fondo, es una forma de relacionarte con el otro, es una forma de hablar diferente, de hablar distinto con tu pareja, de hablar distinto con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de colegio, con tus compañeros, mm, en general, es una forma de interactuar distinto, porque habla de eso, de la interacción respetuosa. ajá. Ujú. Porque en este caso, ¿cómo funcionáis? Bueno, o puedes explicar más o menos qué tipo de cosas trabajas o se puede trabajar en este caso. Desde, Sí, desde la disciplina positiva trabajamos, por ejemplo, qué es la comunicación efectiva, cómo comunicarnos de una Ah, manera efectiva con el otro, cómo escuchamos efectivamente y cómo hablamos efectivamente, ¿cierto? ah, Entonces, por ejemplo, se habla de una herramienta que es muy linda que se llama amabilidad y firmeza. La amabilidad y firmeza es la forma de ah, interactuar con el otro desde el respeto. La amabilidad es el respeto por ti mismo y la firmeza es el respeto por, eh, ujú, por el otro. ¿Sí? Entonces, creo que aquí me confundí en los términos, pero la amabilidad es el respeto por los otros, ¿sí? Por tu sí, entorno, por cómo te relacionas con los otros. Y la firmeza es el respeto por ti mismo. Entonces, si tú dentro de una comunicación te mantienes con el respeto hacia ti y hacia el otro, seguramente es más efectivo lo que hablas. ajá. Por ejemplo, ¿m? Porque en ese aspecto, la disciplina positiva se suele usar o es efectiva en cualquier tipo de conflicto, sea familiar, sea Exactamente. interpersonal o. Exactamente. Mira, lo que me acaba de pasar es un ejemplo muy bonito. Yo me Ah, acabé de equivocar y lo corregí y no pasó nada grave. La disciplina claro. positiva habla mucho de que los errores que uno comete son maravillosas oportunidades de aprendizaje. Y es Ah, cierto, yo me pude haber equivocado, me di cuenta y corregí y no pasó nada grave. Pero muchas veces cuando la gente se equivoca, entramos a regañarlo y a tratarlo mal claro. para que aprenda, ¿cierto? Ajá. Pero cuando vemos que no, que está aprendiendo y que puede corregir el error, seguramente corrige, aprende y es mucho más efectivo. Cuando usamos esto con los niños y con los otros, la Claro. comunicación y la interacción es mucho más armónica. Ajá. Porque la disciplina positiva puede ser, o sea, bueno, no sé si tú has visto casos en este aspecto, por ejemplo, si un niño mayor ha estado en contacto con la disciplina positiva o ha sido un poco, bueno, ha recibido un aprendizaje Ujú. en este campo. ¿Tú has visto casos o crees que en este caso el mismo niño podría usar esa disciplina positiva con otros niños? Sí, definitivamente. Mm. Definitivamente el niño que es criado bajo la disciplina positiva interactúa de la misma manera con los otros, porque esa, Ajá. esa es la enseñanza que está recibiendo frente a la interacción que él tiene que dar, ¿cierto? Si la interacción en su casa es agresiva, es Mm, hostil, seguramente la interacción con el otro fuera de casa es la misma. El niño o el adulto o el adolescente, por ejemplo, se comporta de la misma manera. Pero cuando claro. está recibiendo desde casa respeto, dignidad, responsabilidad, amor, así mismo él se comporta con el otro. Y eso lo puedes ver perfectamente. Tú Claro. ves un niño y cómo se comporta, ya sabes qué es lo que pasa en la casa. Ajá. Qué curioso. Y bueno, una duda que me viene ahora. em,
¿has llegado a usar, por ejemplo, la disciplina positiva en aspecto como en este caso el moving o el bullying con niños? Sí, aquí en Colombia hay un Ah, programa muy importante que se llama Aulas en Paz. ajá. Aulas en Bueno, Paz correlaciona o involucra mucho el trato respetuoso desde la docente hacia los alumnos, desde la disciplina positiva. Ellos hablan de muchas cosas desde la disciplina positiva, mucha terminología extraída de la disciplina positiva y realmente hay ah, muy buenos resultados en este programa. ajá. Claro, porque el enfoque, o sea, digamos que educa en un enfoque más plural, ¿no? O sea, Ujú, sale, digamos, bueno, en este caso de la individualidad de la educación normal, ¿no? O de la educación tradicional, ¿no? exactamente, sí. Porque, ¿qué diferencias ves entre la disciplina positiva y la crianza tradicional o la educación tradicional? Tradicional, muy bien. La disciplina positiva está mucho más basada en el involucrar al otro dentro de su propia crianza, ¿cierto? ¿Qué Ah, pasa? Aquí dialogamos mucho más con los niños, les permitimos, por ejemplo, que se involucren dentro de las reglas del hogar. Y claro. esto ha demostrado que el niño cumple mucho más fácil esas normas, dándoles unos tiempos de adaptación, que puedan aprender, que puedan equivocarse y hacerlo efectivamente. La Ah, disciplina tradicional no involucra al niño. La disciplina tradicional siente que es la única responsable de la conducta del niño, de darle las órdenes, de que lo que yo digo es lo que se tiene que hacer. Pero como lo que tú dices es lo que yo tengo que hacer y no me puedo involucrar dentro de lo que yo tengo que hacer, es que yo soy el actor principal de lo que me estás diciendo. claro, ¿Mm? claro. Porque en este caso, ¿estáis llegando a trabajar dentro de escuelas tradicionales? Sí, sí. Yo trabajo en colegios en Ah, donde la educación es educación tradicional, ujú. pero que se están involucrando mucho más dentro de cómo hacer para que los niños también sean unos niños mucho más tranquilos en su comportamiento. Ah. Y, Ujú, y en este caso, bueno, esto sí que es una pregunta que suelo hacerlo también bueno, a casi todos los profesionales, porque es verdad sí, que me encuentro bastante, porque claro, eso también lo digo bastante, en el caso de Europa y Latinoamérica, lo que estoy encontrando realmente a través de este tipo de entrevistas, que era una cosa que nunca había visto tan claro, es también la diferencia bueno, en cómo los profesionales aquí trabajamos con las clases, o sea, entre ajá, clases medias o clases altas, a cómo se trabaja, bueno, o en este caso yo me guío por vosotros, ¿no? Por las entrevistas que voy sí, haciendo por cómo trabajáis, porque aquí sí que hay una escala, digamos, una escala muy férrea, porque es verdad también que aquí, por ejemplo, las clases bajas son mucho menos, o sea, digamos, la población con recursos aquí en Europa, por suerte en este aspecto, cada vez el umbral de pobreza va disminuyendo y entonces es verdad que se trabaja, lo que viene siendo la educación tradicional ya prácticamente no trabaja en una amplia gama con, ajá, con escalas, digamos, bueno, escalas sociales bajas, ¿no? Ese aspecto ya se le ha dejado aquí en Europa, sobre todo, al trabajo social, ¿no? O a la educación ok, social. Pero ujú, generalmente es verdad que la educación tradicional, y también, bueno, aquí depende mucho por ciudades, por barrios, sí que hay sectores en ese aspecto o colegios que sí trabajan o sea, bueno, digamos, clases medias y clases medias bajas, pero generalmente ajá, sí que el trabajar con clases medias, o sea, con clases medias bajas o clases bajas, ya está perteneciendo más a la educación social o al trabajo. En este caso, vosotros sí tenéis, en este caso, se mezcla más esa paridad, ¿no? Entre clase media y sí, clase baja, ¿no? sí. Aquí sí, lamentablemente, nuestra clase baja es muy grande, el índice de pobreza es muy grande. Entonces, sí, los colegios públicos, que son los Claro. de clase más baja, es en donde hay muchísimos psicólogos. Pues muchísimos no, de hecho es mentira. Hay muy pocos psicólogos para muchos colegios. Entonces, por ejemplo, hay un psicólogo para 4 colegios públicos con muchísimos niños. Claro. Es un trabajo impresionante y muy admirable de Ajá. estos psicólogos. Y aquí, o sea, tú cuando trabajas con clases bajas,
en este caso, Ujú. bueno, o con aspectos, digamos, de clases medias o medias bajas, ¿cómo ves que influye la disciplina positiva en ellos? ¿Crees que hay diferencia entre escalas a la hora de que influya? Sí influye bastante porque trabajar con estos papás es un poco más complicado. Y Ah, definitivamente si vamos a trabajar cómo un niño puede ser un poco más sociable o hablar mejor, ser menos agresivo porque son muy agresivos, pues necesitamos que la familia se ah, involucre y desde casa haya un ambiente mucho más tranquilo o haya ah, mucho más acompañamiento del niño. Y estos son claro, papás que trabajan, que tienen que trabajar todo el día, todos los días a veces. Entonces el claro, acompañamiento no puede ser permanente y no puedes exigirles a los papás porque si no, no pueden comer. claro, Entonces claro. es complicado, hay que ir despacio, hay que hacer todo lo que se pueda para que esto empiece a pasar, pero con mucha paciencia tenemos que trabajar. Claro, o sea que en este caso es un trabajo mucho más a largo plazo, ¿no? O sea, no tiene unos Ujú. resultados que sean Exactamente, al estándar. exactamente. Y ellos, al final tú notas que ellos van entendiendo un poco, porque como hablabas al principio, pues es normal que se tenga reticencias, sobre todo efectivamente cuando se Ujú. viene de una concepción muchísimo más estricta, ¿no? De Sí, lo que es la educación, pero ves que aunque sea a largo plazo, o sea, ¿ves que hay continuidad? ¿O eso sí. hay un momento que lo dejan? Como la disciplina positiva es un poco más demorada que la tradicional, Ah, pero tiene muy buenos efectos a largo plazo. Entonces sí, hay muchos papás que se ya, cansan de ser, no son consistentes. Entonces abandonan la disciplina positiva y vuelven a la disciplina tradicional, porque como es más demorada, claro. ¿cierto? Pero los que logran mantenerse, sí, ves Mm, el cambio en el niño y en el adolescente impresionantemente, inclusive en la familia. Cuando ya ah, hablas con esas familias, en todo el entorno, en todo el contexto, ya ves un cambio muy positivo. Es muy claro. bonito ver esas transformaciones sociales. Claro, porque en este caso el seguimiento que tú haces, bueno, o que hacéis no es solamente en periodos cortos, ¿no? O sea, no es Ujú. solamente en un No, trimestre o en un cuatrimestre, no, es durante todo el año. exacto, Ah. exactamente. Y ellos, o sea, ¿hay algún momento que les planteáis que valoren lo que están haciendo? Todo el tiempo. Esto es Ah, súper importante, porque mm, justamente hay agotamiento. Cuando tú claro, empiezas a utilizar el método de la disciplina positiva, lo primero que hace el niño es probarte. Entonces se ponen más rebeldes, hacen más berrinches, ¿cierto? Entonces yo siempre les digo, te están probando. Tú ah, continúa como vas, que vas muy bien, ¿cierto? Antes del amanecer está la parte más oscura de la noche. Cuando claro, incrementa esa conducta así muchísimo, es porque ya estamos a un pasito, mantente, mantente. Tenemos que estarlos motivando mucho a sus papás para que se mantengan. Y cuando ya logramos pasar al otro lado, ya, lo logramos. Y ven que claro. era cierto. ¿Y no ves que haya recaídas para Todo atrás, el digamos? tiempo, Todo el todo el tiempo. tiempo. Sí, esto es completamente normal, porque Ah, la vida es dinámica y hay claro. momentos difíciles. Los niños van pasando por distintas etapas y esas distintas etapas hacen que se pongan difíciles y que los retos en la crianza sean distintos. Claro. Ujú. Porque generalmente te sueles encontrar que las familias más numerosas es más difícil o es prácticamente igual. Por ejemplo, no es igual un padre que tiene, claro, un padre y una madre que tienen 5 hijos a los padres o madres que tengan dos, ¿no? Lo que yo creo ahí es que el reto también es muy diferente. La Ajá, familia sí es muy diferente cuando es un solo hijo a cuando son dos a cuando son claro, 12, porque hay familias muy claro, numerosas. Entonces sí, claro, cuando son 12, cada personalidad de cada claro, niño es completamente diferente, entonces hay que utilizar métodos distintos dentro del respeto y el amor, pero distintos porque cada personalidad tiene sus características. claro. Ujú. Porque en este caso, la disciplina positiva no. O sea, bueno, yo lo que he visto y lo poquito que he podido trabajar o ver con otros compañeros, sobre todo aquí en España, porque también, bueno, cuando tú me planteaste, en este caso, este tema, me pareció muy bueno porque acá tampoco es una disciplina. Bueno, efectivamente se está empezando a desarrollar, pero no es un estilo de, Ujú.
de educación que se esté llevando muy a cabo. Sí, en zonas puntuales de España, sí que yo conozco, ya conocía algunos casos antes, pero no es una cosa, digamos, ni tan siquiera que se esté valorando como alternativa, ¿no? Sino que es Sí. verdad que se hace en puntuaciones, o sea, en sitios puntuales, incluso hay formaciones puntuales también, que dan diferentes Ujú. centros, pero apenas escuchas nada, ni en padres, ni tampoco en profesionales, ¿no? Y cuando me lo planteaste, bueno, cuando me lo planteaste, la verdad que me pareció muy bueno porque efectivamente yo en lo poco que sabía y lo poco que voy leyendo, es verdad que sí me recuerda a un tipo de educación, por ejemplo, que yo sí que vi en mi madre y sus hermanos, ¿no? Ajá. En este caso, en la educación rural, aquí en España, de los años 50 y 60, donde efectivamente Sí. aquí, bueno, es que hace tan solo 50 años, la gente rural no iba a las escuelas y sobre todo Ujú. aquí en el sur de España, que son poblaciones rurales que también están muy, bueno, esparcidas, no llegaba, o sea, directamente no había escuelas, eran los maestros, los que iban de vez en cuando una vez por semana. Ajá. Y lo que se Sí. usaba era una especie también como de disciplina positiva, aunque estaba basado también en una especie como, bueno, estaba basado más en la tradicional, en el sentido de la estructura, pero eran los hermanos los que educaban al resto. A Eran los los hermanos mayores. menores. Exacto. Generalmente aquí se empezó a educar, sobre todo en aquel tiempo, y en aquella región se educaba mucho en la educación religiosa, pero no usaban, Ujú. digamos, el método religioso. En este caso bueno, demostrar lo que es la religión, sino el método religioso de la comunidad, donde todos Ok. se enseñan entre ellos bajo el valor, en este caso si eran valores religiosos como el respeto, el amor, o sea, la hermandad, pero simplemente eran valores que ahora se les llaman positivos, ¿no? Que es un poco lo que se Sí. tiene, o sea, son valores que son como éticos. Yo recuerdo, mi madre hace poco me contaba cómo se educaban ellos y cómo, o sea, se educaban efectivamente a base de lógica Ajá. pequeños, o sea, los grandes enseñaban el respeto continuo a los pequeños y los pequeños iban enseñando respeto a los más pequeños, así hasta que todo, al final, claro, porque eran muy pocos y muy esparcidos, y al final era como, Ajá. se basaban en que se tenían que respetar y valorar todos de la misma forma, porque era, Excelente. si no, imposible sobrevivir en Ujú. ambientes donde había veces que no iban al pueblo al lado, no iban en un mes o no veían gente. Claro. Entonces, todas las comunidades se educaban en esos, y sobre todo en los valores positivos de tú puedes conseguir las cosas, ¿no? Ajá. Y eso fue curioso cuando me decían, porque es como, qué fuerte, que ahora directamente, o sea, bueno, ya no hay, digamos, ya no hay poblaciones rurales como antes, ahora están todas mucho más metidas, ¿no? En núcleos urbanos, por lo menos aquí Sí. en España, y es verdad que todos esos valores se ha ido dando, bueno, o se ha ido olvidando en pos de la educación tradicional, mucho más estructurada, pero es verdad Sí. que no sé si tú lo ves, o sea, si ves que efectivamente a veces haría falta como dejar un poco más eh, la humanidad, ¿no? De la sociedad, antes que... Sí. Sí. Hay que volver a... Bueno, esto que me cuentas es algo muy bonito, Mm, y que antes servía mucho y era educar en comunidad. mm, Antes hace muchos años, muchos años, en donde las formas de crianza se pasaban de generación a generación y se hablaban y se contaban, nos reuníamos alrededor del fuego eso hace es. muchos años, en donde hablábamos de cómo criar a los niños y cómo todos nos poníamos de acuerdo en la crianza de los niños de determinada comunidad y donde se hablaba de qué funcionaba y qué no. Ah, Cuando el tiempo fue pasando, las comunidades empezaron a separarse claro. y cada quien empezó a quedar solito como en su casa y ya no nos hablamos de qué funciona y qué no funciona. Entonces, yo ya no sé qué me funciona y qué no, sino lo Ah, primero que se me ocurra, entonces un golpe o un grito, claro, ¿sí? Y claro, claro, lo que dices también es cierto. A mi mamá también la crió su hermano mayor, por ejemplo, porque su mamá claro. estaba muy ocupada, entonces el Eso es. hermano mayor era el que impartía la crianza en su casa. Claro. Es que eso el ejemplo directo que tengo, efectivamente, eran, o sea, es en este caso, porque ya mi papá sí se crió más en ciudad, bueno, en pueblo, ¿no? Y sí que tenía Sí. una educación muchísimo más dura porque mi papá sí fue al colegio, digamos,
tradicional. Pero mi mamá, que se educó, efectivamente, se educaba una vez a la semana por medio de un maestro que se llama de escribir, Sí. pero el resto de cosas era todas las familias que había alrededor, eran las que Ujú. educaban efectivamente en unos valores que, bueno, en eso, o sea, salvando distancias, y yo a los dos los quiero mucho, pero mi padre y madre tienen, efectivamente, a la hora de entender las comunidades, lo tienen de diferente manera, porque mi padre Claro. es rural en el ambiente tradicional, porque se ha criado con unas cosas muy marcadas, y es verdad que todos mis tíos, bueno, o todos los primos de mi madre que criaban en esa comunidad, tienen un sentido súper positivo. Y efectivamente es la palabra disciplina positiva, no, yo aquí también la extrapolo, efectivamente, o sea, es como una disciplina, pero con valores éticos y también con autoestima, ¿no? Exactamente. Donde ahí también se puede meter la empatía, la Ujú. conciencia del otro, porque Sí. ahí yo, en esas comunidades, o los ejemplos que me cuentan, que luego, como te digo, sí que lo he visto en algunas poblaciones rurales aquí en España, efectivamente es como se va a buscar al otro, ¿no? Es como, Ajá. sí, tenemos que educarnos, tenemos que valorarnos, tenemos que tratarnos, pero desde la positividad. Exactamente. Sí, sí, digamos que ese tipo de crianza sí va mucho hacia hacer cosas y hacia que en la medida en la que tú haces cosas puedes lograr un cambio Claro. positivo, ¿cierto? Mm, Salga de ahí, haga sí, cosas, trabaje, busque, ¿cierto? Que claro, eso me parece muy bonito, pero era también una crianza muy, muy en afán de hacer cosas. No exacto. se respetaban muchas veces los procesos de los niños. Y Mm, todavía a veces pasa que uno ve mamás que ya quieren que el niño regule perfectamente sus emociones desde muy chiquitos. Y eso todavía no va a pasar. El niño va a llorar mucho, va a tener berrinches, porque primero está aprendiendo a manejar esas emociones. Y eso hasta ahora lo estamos aprendiendo y los papás. Yo claro. llevo 7 años aprendiendo esto, pues para un Ah, papá es mucho más nuevo y más difícil. Esto no es claro. nada fácil. Yo entiendo que no es nada fácil. Porque en este caso, tú tratas bastante el lenguaje con ellos. Tratas las. Sí, Ah, sí, el lenguaje es muy importante. mm. Y en este caso, bueno, y ya para finalizar la hora, para no quitarte más tiempo, en este caso, Sí. o sea, ¿cómo has acoplado o cómo vas acoplando tú el conocimiento en neuropsicología? ¿Cómo lo vas acoplando a esta idea? Tienen muchísimo que ver porque, Mm, bueno, por ejemplo, dentro de la disciplina positiva hablamos mucho de poner límites, que son muy importantes. claro. Límites dentro de las opciones, límites junto con el niño, cómo van a ser esos límites. Cuando hablamos de límites, estamos hablando, por ejemplo, de un área de nuestro cerebro que es el frontal, que es la parte de más adelante, que es Ah, la que nos hace cumplir las normas, que es la que nos hace entender que el otro está sintiendo determinadas cosas y que yo estoy sintiendo otras cosas y que puedo resolverlo. Entonces, ver todas estas conceptos desde la parte neuronal es muy bonito y también es muy bonito poder explicarle al papá, por ejemplo, que el ah, niño a los 2 años no ha desarrollado o no ha madurado claro. su parte frontal, su parte emocional, entonces todavía no le pidamos que deje de llorar, que se regule, que respire, que hable como un adulto, porque todavía Claro. no hay madurada esa área. Ah. Y ellos suelen comprenderlo, esto. ¿O es una cosa Sí, solo? Ah, bastante bien. De hecho, cuando hablo con los papás lo entienden mucho mejor y cuando entienden eso, hay mucha más empatía por el niño. claro. Claro, es que aquí, sí, sí, exacto. Yo creo que Mm, efectivamente muchas veces este tipo de términos no solamente es un campo de labor o un campo o unos términos que pertenecen a los psicólogos, sino que efectivamente también, o sea, también cualquier persona puede llegar a entender porque claro. efectivamente a veces si entiendes la clave de algo puedes entender esa cosa, ¿no? Ujú, O sea, a veces no, exactamente. creo que, claro, porque aquí yo creo también, ¿no? Yo lo he visto en los ámbitos que he visto en las prácticas de disciplina positiva, cómo efectivamente con cierto, o sea, con el lenguaje, a la hora de explicar, bueno, o cuando se ha tenido que explicar ciertas cosas, se ha hecho mediante un lenguaje que la otra persona podía entender, a partir de Ajá, ahí ha empezado a comprender todo, ¿no? Simplemente es como, exactamente. se le ha hecho Sí, solamente remarcar cuatro cosas, hacerle clic. claro, exacto, ¿no?
Porque parece que a Sí, veces, sí, o sea, sí. es como le tienes que explicar todo absolutamente como si fuera, como si volvieran a estudiar. Y no, no, no. En muchas ocasiones solo explicarles un poco para que ellos luego hagan ya y vayan haciendo el resto. Exactamente, exactamente. Para finalizar, como tú dices, digamos este pedacito que dices que me parece muy chévere, hay un modelo de un psicólogo que se llama Daniel Siegel y él utiliza mucho un modelo que se llama el cerebro en la palma de la mano y es la Ah, forma de simplificar para la gente cómo podemos explicar cómo está la estructura del cerebro y cómo cada parte nos controla determinadas cosas. Entonces la amígdala, el frontal, qué ah, pasa qué cuando nos bueno. ponemos bravos, se desconectan. Entonces los papás van viendo, ¿cierto? Lo ven y es Qué mucho más bueno fácil eso. para ellos entender eso, porque Ah, claro, hablarles de conexiones neuronales y del claro. hipocampo y de, no, no entiendo, pero cuando yo te lo muestro acá, mira, este es el cerebro, la amígdala, se lo cierro, el frontal, el occipital está acá, es mucho Qué más bueno. fácil. Y es de Daniel Siegel. Daniel Siegel, sí. Ah, qué bueno. Mira, pues Ujú. voy a mirarlo y luego con su vídeo creo que lo voy a colocar ahí abajo. Me parece, Eso, me parece muy interesante. Sí, sí, porque eso. yo la verdad que esto es una cosa, bueno, muy de psicólogos bueno, en este caso, psicólogos o pedagogos que cuando nos ponemos a intentar explicar cosas, claro, Ujú. nos basamos en términos, obviamente que nosotros ya controlamos, bastante, pero que es verdad que las personas que nos escuchan, cuando hablas de amígdala, hipotálamo, córtex, y empiezas a usar términos que Ujú. la gente, efectivamente ahí, ¿Qué o es sea, eso? exacto, parece que va muy bien hasta que empiezas a meter esas palabras y de repente la gente te queda como, parece que la hablas en latín, ¿no? Pero, Sí. pero sí, sí que bueno, sí, sí, porque yo me he encontrado en muchas ocasiones que al final tengo que dibujar o tengo que poner vídeos de YouTube para que la gente pueda entender Eso. es nada, esos cuatro o cinco términos que efectivamente, que es como nosotros usamos continuamente, porque son la clave a veces para que, bueno, tú mismo poder hacer ese trabajo, pero también que la persona pueda entender el trabajo que tiene que hacer, a raíz de que entienda que efectivamente hay cosas que son, o sea, que son biológicas y que funcionan así. Y que si no se Exacto. entiende eso, en verdad no se puede entender nada, ¿no? O sea que... De acuerdo, de acuerdo. Bueno, Laura, pues un placer muy grande y nada, muchísimas gracias por estar aquí, por hablarnos de ello y bueno, y por hacer el esfuerzo efectivamente de hacer la entrevista. Así que nada, ha sido un placer para mí enorme. Muchas gracias a ti por la invitación, por permitirme hablar de este tema que a mí me enamora. Ah, Y no, espero ver prontísimo ese video y mostrarle a todo el mundo que me encanta esto que me permitan hacer. Entonces, mil gracias a ti por este espacio. a ti, Laura, estamos en contacto. ¿De acuerdo? Y Cuídate muchas gracias. mucho. Cuídate. Chao, chao. Chao, chao.